Muy buenos días, Dios los bendiga a todos. Bueno, espero que se encuentren bien todos. Y para culminar esta semana, pongan mucha atención en el devocional de hoy. Dios nos va a hablar muy claramente, como lo hace todos los días. Y el título es un título muy importante: el alto precio de la falta de poder de la iglesia. Puede sonar un título largo, pero a la vez es muy realista. ¿Por qué? Porque hoy en día ya no se predica el evangelio. Hoy en día lo que vemos en la mayoría de las iglesias, lamentablemente, es como una torre de Babel moderna, porque hoy escuchamos en las redes sociales a miles de oradores, conferencistas y también en la iglesia, maestros, apóstoles, profetas, donde todos dicen que tienen el secreto revelado para encontrar la solución a todos los conflictos humanos. Y se presentan como ejemplos de éxito, de superación, con carisma, como si fueran una clase superior elegida, tocados por la mano de Dios, como si no tuvieran necesidades de nada, ni que pasaran problemas financieros, que muchas veces, dicen ellos, están reservados para la mayoría de la gente común. Hablan de batallas de fe, pero en realidad hablan de la verdadera fe. En realidad hablan de las luchas y las cargas que tenemos que pasar, de las opresiones demoníacas, de cargar la cruz y de negarnos a nosotros mismos, de privaciones y de necesidades. ¿Cómo podemos estar de acuerdo con los testimonios o las predicaciones de aquellos predicadores del primer siglo y comparándolos con los de hoy? Es un contraste totalmente radical. El apóstol Pablo decía en 2 Corintios 6, 4 al 5: antes bien, nos recomendamos en todo, como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. Y sigue diciendo en 2 Corintios 11, 23 al 27: ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En camino muchas veces en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y desnudez. Hoy en día hemos llegado al punto que los verdaderos siervos de Dios, los que caminan estos caminos que antes recorrieron aquellos valientes, como Pablo lo menciona, ya no lo dicen, porque si lo hicieran, serían descalificados de inmediato, catalogados de fracasados, de no bendecidos de Dios. Un siervo de Dios pasando hambre y frío, trabajando duramente para sustentarse, caminando o en bicicleta por no tener un carro último modelo, o congregarse en un terreno baldío porque no tiene un edificio. El mal llamado evangelio moderno mide con su propia vara el éxito, la bendición de Dios. Ninguno de los antiguos daría la medida. ¿Te imaginas un siervo de Dios, un apóstol verdadero o un profeta pasando frío, desnudez o hambre hoy en día? Dice la palabra en Hebreos 11, 37 al 38: fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos y por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Muchos podrán decir:
Bueno, eso era en el principio, ya por el siglo I, pero no es verdad, porque todavía hoy, en el siglo XXI en el que estamos, sigue habiendo muy pocos, aunque muy pocos, pero hay hombres de Dios que pagan el precio de predicar el verdadero evangelio. Tal vez no son muy populares, ni famosos, ni viajan en primera clase, ni se hospedan en hoteles de lujo, 5 estrellas. Son los que recorren las montañas, los caminos de tierra, las comunidades, los ranchos, los hospitales, las cárceles. Y tal vez no salen en la televisión. Muchos no utilizan tal vez las redes sociales, no se sacan fotos con los famosos y los políticos. Oran para que Dios les provea su alimento. No viven en mansiones y tampoco tienen custodios o guardaespaldas. Y nunca van a poder medirse con los demás, porque ese es el verdadero evangelio. El que predica arrepentimiento, conversión, el que habla del pecado y del infierno. Y ese evangelio no paga. Ninguno se queda millonario predicando la verdad. Y es posible incluso que el predicador muera pobre y solo, si es que no le matan antes. No son los que tienen arreglos comerciales con sus esposas, porque si van al divorcio, pues tienen que dividir millones de sus patrimonios, además de las batallas legales, que son las únicas que van a conocer, porque de batallas espirituales ninguna. El evangelio de la prosperidad, el de la superación personal, el evangelio de la conquista y el éxito es humanismo puro, y su blanco es la iglesia tradicional conservadora. Y te dirán que hay que adaptarse, reinventarse, evolucionar, en resumen, superarse. Ese evangelio es la torre de Babel de este último tiempo. No te dejes engañar. El evangelio moderno no es el evangelio de la Biblia. Sus mensajeros no sirven al Señor, sirven a sus propios vientres. ¿Tú te imaginas a un apóstol Pablo, Pedro, Santiago o Juan cobrando entradas para sus conferencias o para sus eventos o para cualquier tipo de evento que hicieran? ¿Qué le ha pasado al evangelio? Uy, abróchense los cinturones. ¿Qué le ha pasado al evangelio? Hay un alto precio de la falta de poder hoy en día. Pablo decía en Romanos 1:16 que el evangelio es poder de Dios. Ahora, el avivamiento, escuchen muy bien esto, es el ambiente en que el poder de Cristo puede verse manifestado con mayor facilidad, donde toca cada parte de la vida humana. Y esa gloria tiene un precio y no debe ser tomado a la ligera. Sin embargo, una iglesia sin poder es mucho más costosa en lo que a sufrimiento humano y almas perdidas se refiere. Durante un avivamiento, el infierno es saqueado y el cielo se llena. Sin el avivamiento, el infierno se llena y punto. Tenemos que enfatizar el verdadero evangelio de Cristo. El evangelio de Cristo es poder de Dios para ver a nuestras comunidades transformadas para la gloria de Dios, llenar la tierra con el conocimiento de Él. El mundo sufre y somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Ahora, ¿por qué las señales y prodigios revelan la naturaleza de Dios? ¿Cuál es el propósito? Un propósito principal de los milagros, de las señales y de las maravillas es revelar la naturaleza de Dios. La falta de milagros obra como un ladrón y roba preciosas revelaciones que están al alcance de todo hombre, mujer y niño, y humanizan el evangelio. Nuestro deber para con la humanidad es darles respuestas para lo imposible y que tengan un encuentro personal con Dios, pero ese encuentro debe manifestar el poder de Dios, no una charla motivacional como sucede hoy en día. Incluso es increíble, pero ya hay coaching o coach en las iglesias. Tenemos que ser testigos de Cristo. Dar testimonio es representar. Eso significa representar. Por lo tanto, representar a Dios sin poder es un terrible obstáculo. Es imposible dar un testimonio correcto de Dios sin demostrar su poder sobrenatural.
Lo sobrenatural es el ámbito normal para él. Jesús era la exacta representación de la naturaleza de su Padre. En Hebreos 1:3 dice que Él es la imagen del Dios viviente. Su representación del Padre debe ser el modelo para nosotros al aprender a representarlo. Los milagros siempre tienen un propósito. Dios no viene sobre una persona con poder para hacerse ver o entretenernos. Las demostraciones de poder son de una naturaleza redentora. Aún las actividades de catástrofes del Antiguo Testamento tenían como fin llevar a las personas al arrepentimiento. La sanidad nunca tiene una sola dimensión. Aunque un milagro puede cambiar la salud física de una persona, también enciende una revolución en lo profundo de su corazón. Ambos revelan la naturaleza de Dios, que nunca debe ser representada equivocadamente por medio de un cristianismo sin poder, como lo vemos hoy en día. Número 2, las señales y prodigios exponen el pecado y fuerzan a las personas a tomar una decisión. En Lucas 5:8 dice, al ver esto, cuando Jesús le dijo a los Pedro y los pescadores que echaban la red al otro lado, Simón Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo, apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Pedro había estado pescando toda la noche sin resultado. Jesús le dijo que echara la red al otro lado del barco, cosa que sin duda, pues él ya había hecho muchas veces, era un pescador, ese era su oficio. Pero cuando lo hizo en obediencia a la orden del maestro, capturó tantos peces que dice la palabra que casi se hunde el barco. Pedro pidió ayuda a otros barcos y su reacción ante el milagro fue decir, soy un pecador. Ahora, ¿quién le dijo a Pedro que era un pecador? No hay registro de que haya habido un sermón, una reprensión o cosa alguna por el estilo en el barco aquel día. Solo una buena pesca. Entonces, ¿cómo llegó Pedro a tal convicción de pecado? Ese fue el milagro, que el Espíritu Santo lo convenció. El poder de Dios se expone. Recordemos que Jesús dijo en San Juan 16:8 que cuando viniera el Espíritu Santo Él nos convencería de justicia, de pecado y de juicio. Y Jesús obraba bajo el poder del Espíritu Santo. El poder expone y traza una línea en la arena y obliga a las personas a tomar una decisión. Las demostraciones de poder no son garantía de que una persona se arrepienta. Claro, eso es claro. Basta con mirar a Moisés para darnos cuenta de que algunas veces nuestro faraón se vuelve más decidido a destruirnos cuando ve el poder de Dios. Sin los actos de poder, los fariseos tal vez habrían olvidado a la iglesia que nació de la sangre de Jesús derramada en la cruz. El poder estimuló el celo de la oposición en ellos. Tenemos que reflexionar sobre este asunto. El poder hace que las personas decidan si están a favor o en contra de Dios. El poder hace desaparecer el terreno intermedio. Los ministerios de misericordia son totalmente esenciales para el ministerio del Evangelio. Son una de las formas en que puede y debe verse el poder de Dios, pero no están completos sin demostraciones de poder. ¿Por qué? Porque la realidad es esta. El mundo aplaude tal vez esos esfuerzos porque sabe que debería estar haciéndolos. Debemos aceptar la triste realidad. Es común que la gente acepte la bondad de la iglesia, pero sin sentir arrepentimiento. Pero el poder los obliga debido a su incapacidad inherente para humillar al ser humano. Jesús dijo en Juan 15:24, si yo no hubiera hecho entre ellos las obras que ningún otro antes ha realizado, no serían culpables de pecado. Entonces, ¿quiere decir que el pecado no existía en los corazones de los judíos hasta que Él hizo sus milagros? Lo dudo. Lo que está diciendo es el principio que se revela en el arrepentimiento de Pedro.
El poder expone el pecado y lleva a las personas al punto de tomar una decisión. Cuando no hay poder, no estamos usando las armas que tenía Jesús en su arsenal cuando ministraba a los perdidos. ¿Y cuál es el resultado? La mayoría de las personas siguen perdidas. El poder las obliga a tomar conciencia de Dios de manera personal y plantea una exigencia por su propia naturaleza. Número 3, las señales y los prodigios dan valor. El Salmo 78, verso 9 al 11 dice: la tribu de Efraín con sus diestros arqueros se puso en fuga el día de la batalla. No cumplieron con el pacto de Dios, sino que se negaron a seguir sus enseñanzas. Echaron al olvido sus proezas, las maravillas que les había mostrado. Una parte muy profunda de la cultura judía estaba moldeada por el mandato de guardar los testimonios de Jehová. La familia misma se movía basada en la revelación continua de Dios que contenía sus mandamientos y sus testimonios. Debían hablar de la ley de Dios y lo que Dios había hecho al ir a dormir por la noche, al levantarse por la mañana, mientras caminaban. Cualquier momento del día era una ocasión perfecta para hablar de las maravillosas obras de Dios. Y para asegurarse de que no lo olvidaran, tenían que construir monumentos que los ayudaran a recordar la invasión de Dios en su vida. Por ejemplo, apilaron piedras para marcar el lugar donde Israel cruzó el río Jordán, en Josué 3, del 1 al 17. Y lo hicieron para que cuando sus hijos les preguntaran: papá, ¿para qué está ahí esa pila de piedras? Y pudieran contestarles con la historia de cómo Dios había obrado poderosamente entre ellos. El testimonio de Dios provoca hambre de más actividad de Dios. Cuando la gente tiene conciencia de la naturaleza sobrenatural de Dios y su pacto, la expectativa crece. Y cuando la expectativa crece, pues crecen los milagros. Cuando crecen los milagros, crecen los testimonios. Es un ciclo, es una rueda que gira. El simple acto de dar un testimonio de lo que Dios hizo puede motivar a otros a esperar hasta ver obrar a Dios en su tiempo. Pero también puede suceder lo contrario. Cuando hay menos milagros, pues menos milagros se esperan. Y si hay menos expectativa de milagros, pues se producen menos milagros todavía. Y como vemos, eso también es una espiral, solo que negativa. Borrar el testimonio de nuestros labios, dejar de hablar de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, trae la consecuencia de olvidar lo que Dios ha hecho. Y en última instancia nos vuelve temerosos en el día de la batalla. La historia de los hijos de Efraín es trágica, como leímos en el Salmo 78, porque ellos estaban verdaderamente equipados para vencer, pero solo les faltaba valor. Su valor tenía que venir del recuerdo de lo que había sido Dios para ellos. Eso nos debe de fortalecer a nosotros también. Número 4, lo sobrenatural es la clave para las ciudades pecadoras del mundo, para las comunidades pecadoras, para los lugares donde abunda el pecado. Dice en Mateo 11, 20 al 24. Entonces Jesús comenzó a denunciar a las ciudades en que había hecho la mayor parte de sus milagros, porque no se habían arrepentido. Pongan atención. ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Si se hubieran hecho en Tiro y en Sidón los milagros que se hicieron en medio de ustedes, ya hace tiempo que se habrían arrepentido con muchos lamentos. Pero les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para ustedes. ¿Y tú, Capernaum, acaso serás levantada hasta el cielo? No, sino que descenderás hasta el abismo. Si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho en Sodoma, esta habría permanecido hasta el día de hoy. Pero te digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma que para ti.
Uy, 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 este pasaje nos debe hacer temblar, porque distingue entre ciudades religiosas y ciudades conocidas por su pecado. La ciudad religiosa tenía adormecida la conciencia de su necesidad de Dios, mientras la ciudad pecadora sabía que algo le faltaba. Lean Juan 21:25. La religión es aún más cruel que el pecado. Las ciudades a las que Jesús habla aquí vieron más señales y prodigios que todas las demás juntas. Los milagros que Jesús hizo fueron tantos que el apóstol Juan dijo que para escribirlos no alcanzarían todos los libros del mundo. Léanlo, Juan 21:25. Y esto nos da una perspectiva de lo que significa la reprensión de Jesús sobre estas ciudades de corazón endurecido. Jesús estaba limitado en lo que podía hacer en Nazaret debido a la incredulidad de sus pobladores, como lo dice en Marcos 6, del 1 al 6. Pero los milagros que pudo hacer en Corazín y Betsaida aparentemente son incontables, lo cual sugiere que esas ciudades tenían una cierta medida de fe. La dura reprensión aparentemente no era por el hecho de que no apreciaron sus milagros, porque seguramente lo hicieron. El problema era que simplemente lo agregaron a lo que ya estaban haciendo. En lugar de convertirse a Jesús o convertir a Jesús en el centro de sus vidas, porque eso es lo que hace la religión. Como Jesús dijo, no se arrepintieron, no cambiaron su forma de pensar, es decir, que no modificaron su perspectiva sobre la vida misma. Uy, si les contara cuánta gente hemos conocido, cuando claman a Dios, Dios les hace el milagro de su petición en su misericordia, en su gracia infinita, en su amor eterno, y una vez que reciben el beneficio, se olvidan de Dios. Muchos disfrutan de la actividad de Dios, pero no se arrepienten genuinamente. O sea, no cambian su perspectiva sobre la vida, no convierten a Jesús en el centro de sus vidas. La revelación que les llegó por medio del milagro, de la petición, de la necesidad que tenían, aumenta su responsabilidad y les exige un cambio, pero un cambio que nunca se produce. La unción en Capernaum era tan grande que algunas traducciones dicen que había sido exaltada hasta el cielo. Estaría diciendo Jesús que el ambiente de milagros que la rodeaba era tan grande que la convertía en la ciudad más celestial que hubiera en la tierra. Si así fuera, Capernaum se convirtió por un breve tiempo en el ejemplo de lo que sucede en la tierra como en el cielo. Dieron lugar a la gran obra de Dios, pero no cambiaron lo suficiente su vida como para convertirlo a Él en su principal centro de atención. ¿Cuántas iglesias no hemos visto así de esa manera? Con un mover sobrenatural de Dios y poco a poco se van apagando. Yo me acabo de enterar hace poco de una iglesia muy amada en Estados Unidos, donde poco a poco el fuego se ha ido apagando, apagando. Los miembros se han ido, y de estar floreciente, poderosa, hace 9 años, hoy se está secando. Hay otro mensaje en esta historia también. Tiro, Sidón y Sodoma se hubieran arrepentido si hubieran sido testigos del mismo derramamiento. ¿Lo escuchó? Sí, se habrían arrepentido. Esa es una promesa profética para hoy. Jesús lo dijo. Los milagros que ocurren en las calles de las ciudades pecadoras de este mundo harán que ellas se arrepientan. Ese es el secreto que nos da acceso al corazón de estas grandes ciudades. Por ejemplo, yo recuerdo de recién casados que mi esposa y yo fuimos a visitar a su tía a San Francisco. Por así decirlo, nos fuimos de luna de miel a San Francisco. Bueno, luna de miel ya retrasada. Y recuerdo que, híjole, cómo abundaba la homosexualidad, la inmoralidad allá. Pero no solamente es ahí. Por ejemplo, en Holanda, Río de Janeiro, Nueva Orleans. ¿Qué sucedería si de repente la iglesia se levantara y saliera a las calles?
si hubiera un ejército de creyentes llenos del Espíritu Santo andando por las calles, cuidando a los quebrantados, llevando el Dios de poder a sus circunstancias, a sus necesidades. Esas ciudades se arrepentirían. Es una promesa. Simplemente están esperando que salgan de las cuatro paredes los que ya tienen el mensaje del reino, que dejen la comodidad. Pero la falta de poder cancela esa posibilidad, y lo que viene en su lugar es el juicio de Dios. Ay, sentí que se me enchinaron los pelos de la nuca. Número 5, los milagros revelan la gloria de Dios. Esta es la primera, dice Juan 2:11. Esta, la primera de sus señales, la hizo Jesús en Caná de Galilea. Así reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. Jesús asistió a una boda donde se quedaron sin vino. Él aún no había realizado ninguna de las señales por las que luego pues sería conocido. María sabía quién era su hijo y lo que podía hacer. Así que en ese momento de necesidad, María, su madre, se volvió hacia él y le dijo: no tienen vino. Y Jesús le respondió: mujer, ¿eso qué tiene que ver conmigo? Todavía no ha llegado mi hora. Pero entonces María hizo algo extraño. Se volvió hacia los sirvientes y les dijo: hagan lo que él les ordene. Lo que él les ordene, no lo que ella ordenó. Juan 2:4-5. La fe de María abrió las puertas para la generosidad de Dios, y Jesús hizo el milagro de convertir el agua en vino. Ahora bien, pongan atención aquí, ¿eh? ¿Qué sucedió ahí realmente? Es importante recordar que Jesús solo hacía lo que veía hacer al Padre, y solo decía lo que escuchaba decir al Padre. Cuando María le mencionó por primera vez la necesidad de vino a Jesús, podemos decir que él vio que el Padre no estaba involucrado en ningún milagro para esa boda. Además sabía que no era su hora, es decir, el tiempo de revelarse como el hacedor de milagros. Eso fue lo que provocó su respuesta: mujer, ¿eso qué tiene que ver conmigo? Todavía no ha llegado mi hora. Pero María respondió con fe e indicó a los sirvientes que hicieran lo que él les ordenara. Y Jesús volvió a fijarse qué estaba haciendo el Padre, y ahora vio que él estaba convirtiendo el agua en vino. Así que siguió su guía e hizo el milagro. La fe de María tocó de tal manera el corazón del Padre que aparentemente el cambio, el momento elegido para revelar a Jesús como hacedor de milagros, sucedió. La fe mueve al cielo para que el cielo mueva a la tierra. Según Juan 2:11, esa demostración del poder de Dios hizo caer la gloria del Señor en ese lugar. Las señales y los prodigios hacen eso, hacen caer la gloria de Dios en nuestras comunidades. La necesidad, ya sea una enfermedad física, una necesidad alimenticia, de opresión, etcétera, representa el impacto de las tinieblas. El milagro desplaza a las tinieblas y las reemplaza por la luz, la gloria. Cuando no hay milagros, pues tampoco hay gloria de Dios, que es la presencia manifiesta de Jesús. A medida que se manifiesta la gloria, desplaza a los poderes de las tinieblas y los reemplaza por la presencia gobernante de Dios. La casa queda limpia y barrida y se llena del mobiliario del cielo, como Jesús dice en Lucas 11:25. Cuando se remueven los poderes de las tinieblas, es necesario reemplazarlos con las cosas correctas, adecuadas, o el enemigo tendrá derecho legal de regresar y hacer que el estado final del hombre sea peor que el primero. Los milagros logran ambas cosas: quitan la influencia y el gobierno del infierno y establecen la presencia y el gobierno de Dios. ¿Cómo cubrirá la presencia de Dios toda la tierra? Bueno, yo creo firmemente que al menos en parte será por medio de un pueblo que camine en poder, llevando el testimonio de Jesús a las naciones del mundo. ¿Qué no fue eso lo que dijo Jesús que haría el Espíritu Santo cuando viniera?
y recibirán poder y me serán testigos. En Hechos 1:8, habrá una generación que captará eso y que va a invadir el sistema mundano con el testimonio vivo de quién es Jesús. Número 6, las señales motivan a las personas a darle gloria a Dios. En Mateo 9:8 dice, al ver esto la multitud se llenó de temor y glorificó a Dios por haber dado tal autoridad a los mortales. Hablar del poder de Dios para hacer milagros lo debemos de hacer casi en cada reunión, sea en un culto tradicional, en un hospital, en la cárcel, en una reunión ministerial, donde quiera que estemos. Debemos hacerlo para estimular la fe, para ayudar a los que oyen a dirigir sus corazones a Dios. Y preguntarles, una vez que hemos dado testimonio, ¿cuántos de ustedes alabaron y glorificaron a Dios al escuchar estos testimonios? Y veremos el resultado. Si no hubiera habido poder y por lo tanto no hubiera habido testimonio, pues Dios no recibe gloria. Sin poder le robamos a Dios la gloria que le corresponde. Escúchalo bien. Número 7, las señales en sí mismas le dan gloria a Dios. Dice el Salmo 103, verso 22, alaben al Señor todas sus obras en todos los ámbitos de su dominio. Alaba, alma mía, al Señor. Y el Salmo 145, verso 10 dice, que te alaben, Señor, todas tus obras, que te bendigan tus fieles. Los milagros no solo conmueven el corazón del hombre para que dé gloria a Dios, sino también le dan gloria por sí mismos. Yo no entiendo bien cómo funciona esto, pero en algún sentido los actos de Dios tienen vida en sí mismos y contienen la capacidad de dar gloria a Dios sin ayuda de ningún ser humano. Pero la ausencia de milagros le roba a Dios la gloria que Él debe recibir de la vida que liberan sus propias obras. Número 8. Los milagros son una fuerza unificadora para las generaciones. Salmo 145:4 dice, cada generación celebrará tus obras y proclamará tus proezas. Y dice también el Salmo 78:4 al 8, no las esconderemos de sus descendientes, hablaremos a la generación venidera del poder del Señor, de sus proezas y de las maravillas que ha realizado. Él promulgó un decreto para Jacob, dictó una ley para Israel, ordenó a nuestros antepasados enseñarlos a sus descendientes para que los conocieran las generaciones venideras y a los hijos que habrían de nacer, que a su vez les enseñarían a sus hijos. Así ellos pondrían su confianza en Dios. Israel debía construir monumentos en memoria de las actividades de Dios. ¿Para qué? Para que hubiera un recordatorio en la vida diaria para las futuras generaciones, para que supieran quién es Dios y cómo es su pacto con su pueblo. El testimonio debía ser tanto un registro de la actividad de Dios con su pueblo como una invitación para que otros lo conocieran de esa forma. Una generación iba a hablar del testimonio de Dios a la siguiente. No dice que la generación mayor hablaría a la más joven, aunque con frecuencia se interpreta así este versículo. Es igualmente cierto que una generación más joven iba a experimentar a Dios y los más grandes se iban a beneficiar de ello. Los encuentros con el Dios Todopoderoso se convierten en un factor de unificación para las generaciones. Número 9. Las señales y prodigios confirman quién es Jesús. Jesús decía en Juan 10, 37 al 38, si no hago las obras de mi Padre, no me crean, pero si las hago, aunque no me crean a mí, crean a mis obras, para que sepan y entiendan que el Padre está en mí y que yo estoy en el Padre. Jesús dijo a los judíos que si tenían problemas para creer que Jesús era su Mesías, simplemente miraran los milagros y los creyeran. ¿Por qué? Porque una señal siempre nos lleva a alguna parte. Él no tenía miedo de a dónde lo
lo llevarían sus señales. De alguna manera, ese sencillo paso de creer en lo que vieran les permitiría finalmente creer en Jesús mismo. Como ocurrió con Nicodemo en Juan 10:36. Todos los milagros eran un testimonio de la identidad de Jesús. Sin milagros no puede haber una revelación plena de Jesús. Número 10. Los milagros hacen que la gente preste atención a la voz de Dios. En Hechos 8, verso 6 dice, al oír a Felipe y ver las señales milagrosas que realizaba, mucha gente se reunía y todos prestaban atención a su mensaje. Con este versículo aquí se desbarata el argumento de los cesacionistas que dicen que los milagros solamente eran exclusivos de Jesús y los discípulos, porque aquí dice que Felipe también hacía señales milagrosas y eso confirmaba el mensaje que predicaba. Y Felipe era un servidor de mesa, ni siquiera era un discípulo. Felipe fue el mensajero de Dios para la ciudad de Samaria. Ellos prestaron atención a sus palabras porque consideraban que venían de Dios por los milagros, por los actos de poder que ayudaban a las personas a sintonizar su corazón a las cosas de Dios. Eso ayuda a liberarlos de la mentalidad racionalista de que este mundo material es la única realidad. Ese cambio de perspectiva es esencial para poder dar la respuesta más básica a Dios. En resumen, eso significa arrepentimiento. Los milagros ofrecen la gracia para el arrepentimiento. La desesperación que causan los milagros es en parte responsable de este fenómeno. A medida que nuestro interés se aparta de todo lo que es natural, dirigimos nuestra atención a Dios. Ese cambio de corazón abre tanto los ojos como los oídos del corazón y podemos ver lo que ha estado delante de nosotros todo el tiempo y escuchamos lo que Dios viene diciéndonos de toda la vida. Los milagros provocan un cambio de prioridades. Son una ayuda importante para permitirnos escuchar con mayor claridad. Sin ellos, tendemos a dejarnos guiar por nuestra mente y a eso lo llamamos espiritualidad, entre comillas. Número 11. Los milagros hacen que las personas obedezcan a Dios. Dice Romanos 15, 18 al 19. No me atrevería a hablar de nada, sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí, para que los gentiles lleguen a obedecer a Dios. Y lo ha hecho con palabras y obras, mediante poderosas señales y milagros, por el poder del Espíritu de Dios. Así que habiendo comenzado en Jerusalén, he completado la proclamación del Evangelio de Cristo por todas partes, hasta la región de Iliria. Romanos 15, 18 al 19. Aquí el apóstol Pablo demuestra cómo los gentiles, los que no eran judíos, fueron llevados al arrepentimiento por el poder del Espíritu de Dios, expresado en señales y milagros. Esto es lo que él consideraba una predicación completa del Evangelio. No era solamente un mensaje, sino era un mensaje completo cuando se hacía con la demostración del poder de Dios. Así es como Dios dice amén a su propia palabra. La Biblia está llena de historias de héroes que cobraron coraje para obedecer a Dios en las circunstancias más difíciles por medio de un encuentro personal con un milagro. Nada emociona más al corazón que conocer a Dios, porque Dios ha puesto eternidad en Él y tiene un poder ilimitado. Él está a favor nuestro, no en contra nuestra, y es suficientemente grande como para compensar nuestra pequeñez. Y por el contrario, crecer en un hogar donde hay poca o ninguna evidencia de las cosas en las que creemos, pues desilusiona a una generación creada para grandes proezas. Y por último, número 12, los milagros convalidan la identidad del Hijo de Dios como la de su iglesia. En Juan 3, verso 2 dice, este fue de noche a visitar a Jesús. Rabí, le dijo, sabemos que eres un maestro, que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. La promesa estaré contigo fue dada muchas veces a lo largo de la Biblia y siempre fue dada a
a alguien que iba a ser llevado a circunstancias imposibles, circunstancias que harían necesario un milagro. Escúchalo bien. Esas circunstancias, por ejemplo, en Moisés, en Josué, Gedeón, y podríamos mencionar a muchos. Aunque la presencia de Dios es consoladora y la dulce comunión con el Señor lo es, eso nos lleva a una relación íntima con Él. Su presencia es una provisión del cielo para llevarnos al punto en que tengamos gran valor para obrar señales y prodigios a través de su Espíritu Santo. Los judíos entendían que si Dios estaba con una persona, pues debía haber milagros, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él, como le dijo a Nicodemo. Ahora, en la Gran Comisión, para terminar, en Mateo 28, 18 al 20, encontramos esta frase: estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo. Su presencia es la seguridad de su intención de utilizarnos para obrar su poder, los milagros de Él. Su actividad en la vida de cada creyente es un acto profético que declara su propósito sobrenatural para su pueblo. ¿Y cómo recibimos el poder? Lo veremos la siguiente semana. Ahora, escuchen bien lo que veremos el domingo. Estará muy emocionante. El domingo veremos, el título será Soñar con Dios. Soñar con Dios. La Biblia dice que los creyentes somos colaboradores de Dios. O sea, la vida cristiana normal es una asociación entre Dios y cada uno de nosotros, que se manifiesta en nuestra vida diaria, cuando nos volvemos su morada y también las puertas, como vimos el domingo pasado. Pero muchos malentienden lo que significa ser colaboradores de Dios. Se imaginan como si fuéramos robots programados por Dios, en donde Dios toma el control de nuestros pensamientos y emociones y que nos maneja a control remoto. Pero olvidamos lo esencial. Dios nos creó a su imagen y semejanza con voluntad propia. Dios no hizo robots, ni títeres, ni marionetas. Dios hizo seres con la capacidad de sentir, de pensar y de decidir, con un alma. Somos seres con un cuerpo, un alma y un espíritu. Pero ¿por qué nos llama colaboradores? ¿Qué significa esto? Y ustedes saben cuál es una de las oraciones más equivocadas que hemos hecho, o mejor dicho, seguimos haciendo. ¿Cuál es una de las oraciones más equivocadas que hemos hecho o que seguimos haciendo? ¿Lo sabían ustedes? Pues vamos a orar y que el Señor nos dé discernimiento y entendimiento para aplicar esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Señor, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque tú nos hablas a tiempo y fuera de tiempo. Y de antemano te agradecemos por el servicio del domingo, allí en el terreno que tú has asignado, Señor. Pero como tú nos has hablado esta semana, Señor, es tiempo de soñar las cosas tuyas, soñar tus sueños, Señor. ¿Y cuáles son tus sueños? Tus sueños, Señor.